Hermanos, discípulos, vamos a comenzar con con la doctrina de Jesucristo. Pero ya hablamos de los 12 apóstoles, ¿sí? Y vamos a empezar una secuencia, ¿verdad?, de clases de la vida de Pablo, ¿sí? Ahorita vamos a empezar con la primera parte. Daremos sus cartas, ¿sí? Cómo y cuándo se escribieron, ¿sí? Solo como ejemplo daremos un resumen de hasta donde lleguemos. No vamos a ver todas, pero esa es la secuencia, ¿sí? Entonces estén atentos, ¿verdad? Y vamos a orar para que el Espíritu, ¿verdad?, abra su entendimiento y la mente del Espíritu, ¿sí? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces vamos a estar abiertos y que el Espíritu Santo hable, porque queremos que sea de edificación, ¿sí?, y de exhortación en su caso. Entonces sobre esos principios vamos a caminar como siempre, ¿sí? Entonces, Xochitl, si quieres orar. Amén. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la bendición, Señor, de estar aquí a tu mesa, Señor, para comer este pan espiritual que nos nutra, que nos fortalezca, que nos exhorte, que nos ciña, Padre Celestial, que nos dé esa fuerza que necesitamos para seguir adelante, Señor, en victoria, celebrándote y exaltándote. Pedimos, Espíritu Santo, que tú que eres nuestro Maestro por excelencia nos enseñes y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual la envías en esta mañana, Señor. Que tu palabra sea como ese cincel que pones en nuestros corazones, Señor, que quede allí, Señor, establecida, y que, Padre, nos dé la gracia, la bendición, la determinación de ponerla por obra. Es con tu ayuda, Señor, y te damos gracias por esta bendición que nos das. A ti la honra y la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Aleluya. Amén. Entonces vamos a empezar a ver Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, ¿sí? Dice Pablo, por gracia de nuestro Señor Jesucristo fue llamado. Sí. Él es un ciudadano romano, ¿verdad? Un ciudadano romano nacido dice, Tarso. Era Pablo de Tarso, acuérdense, antes de su conversión. Él nació en Tarso. Tarso está casi donde están las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis. Está ubicada en Turquía. Antes era en la parte sur de Asia, ¿sí? Entonces, él primeramente fue ciudadano romano. Él da testimonio de su ciudadanía, ¿verdad? Porque sus padres, él se crió bajo los pies de Gamaliel, pero se crió en el judaísmo. Y ahí fue donde Dios habló desde el vientre de su madre a su espíritu. Y él fue llamado, como lo hemos dicho, ¿verdad? Él tuvo se le reveló Jesucristo a su vida, completamente. Él no lo aprendió de carne ni de sangre ni de apóstoles, lo aprendió de Jesucristo por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Pablo dice, él tuvo la revelación, pero también tuvo otra ciudadanía, el del judaísmo, fariseo de fariseos. Él da testimonio, sí, pero fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, en el judaísmo. Entonces, Dios lo llevó, decíamos la vez pasada, de la ley, ¿verdad?, de conocer bien la ley, para poderlo llevar al nuevo pacto, ¿sí? Entonces vamos a partir de ese principio, ¿sí?, y vamos a empezar a ver la nacionalidad de Pablo. ¿Qué es esa? ¿Sí? Dos nacionalidades, ¿sí? Entonces, ¿por qué tuvo la autoridad en Roma? Porque era un ciudadano romano que tenía privilegios, ¿sí?, de ser escuchado, de tener voz y voto.
y lo externa cuando él es apresado, ¿sí? Entonces externa su posición, dice, yo también soy romano, ¿sí? Yo también tengo derechos como ciudadano romano, porque él es nativo de ahí, su familia de ahí. La posición de Pablo, del apóstol, es que era de una posición bien, de una posición de dinero. Entonces, él dejó todo y dice, todo lo tengo por basura por el amor de Cristo. Amén. Entonces, él vemos cómo su humildad lo lleva a expresarse de esa manera, ¿sí? Dice, Pablo dice, por gracia, dice, bástame tu gracia, ¿sí? Tu poder se manifiesta en mí. Cuando soy débil, soy fuerte, ¿sí? Entonces Pablo tenía esa convicción. Yo sé a quién he creído, ¿sí? Y voy al blanco de mi soberana vocación, que es Cristo Jesús. Él tiene bien claro el concepto del reino, ¿sí? De la fe por la justicia, ¿sí? La fe por la justicia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Él nos hizo justos, ¿verdad? Él nos hizo justos. Ahora, nosotros somos la justicia de Dios en la tierra, donde quiera que estemos, ¿sí? Paz y justicia son la base de su reino. Mi reino es de paz, Xochitl, y de justicia. Entonces, vamos a caminar sobre esos principios y yo creo que vamos a aprender mucho de él. Miren, la carta a Romanos, ¿verdad? Fue escrita con un propósito, porque él conocía la situación espiritual de Roma. Acuérdense que Roma fue fundada por Rómulo y Remo y amamantado por una loba. Entonces, ese símbolo está como estatua en Roma. Ellos, la idolatría en plenitud, ¿sí? Habla Romanos 1 de todo lo que ellos hacían. Dice, dejaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres y los entregó a pasiones desordenadas, a pasiones vergonzosas. Fíjense, vamos a ver parte de Romanos 1, ¿sí? Esa era la condición de Roma, pero trae mucha iniquidad. Miren, la ciudad, la que conocemos, ¿verdad? Porque nosotros estuvimos allá, está encima de la ciudad vieja, ¿sí? Entonces, de esta talla era la actitud, ¿verdad? Con los cristianos de César. César, pues, era el emperador. De meter a los cristianos, ¿verdad? Él les echaba a los leones en un circo y era el escarnio y la diversión de todos, principalmente de él, ¿sí? Entonces, vemos qué nivel tenían de moral, ya no digamos espiritual, de moral. Estaba degradada la moral, ¿verdad? Muchas orgías, mucho sexualismo, ¿verdad? Mucho, pues doble sexualidad y pues eran unos contra otros, ¿sí? Pablo lo habla muy claro en Romanos 1, la condición de la iglesia. Ellos, cuando dicen pasiones desordenadas, es que hicieron pues una serie de perversiones sexuales, de pestilencia, y bueno, Dios los tuvo que entregar a pasiones desordenadas y fueron condenados. Ellos ya tuvieron una opción a la salvación. Esa era la condición de Roma. Vamos a verlo en lo natural. Era una iniquidad que traía, porque Roma se fundó así, bajo esa idolatría de una loba y dos, Rómulo y Remo, amamantando a la loba. Y bueno, sí es una historia, pero es una realidad, porque ellos allá en Roma levantaron un monumento, ¿verdad?, a cómo se fundó Roma. Así se fundó, ¿verdad? Entonces, Pablo, pues siendo ciudadano romano, conocía
conocía todas las costumbres y toda la vida, la cultura romana. Entonces, Dios puso en su corazón de establecer ahí iglesia. Como todas sus cartas, fue a establecer, sus 13 cartas, fue a establecer el reino de los cielos, ¿sí? Y bueno, a veces casi le costaba la vida, pero él en sus viajes lo vamos a ver, ¿no? Pues viajó muchos kilómetros, lo vamos a precisar, ¿sí? Pero él dio todo por el ministerio, ¿sí? Su vida misma la puso en peligro, ¿sí? Ya vemos el testimonio de su apostolado, ¿verdad? Todo lo que el vituperio que padeció por Jesucristo. Entonces, hay testimonio. Dice, a mí no me molesten porque yo llevo las marcas de Cristo. Las llevo en mi cuerpo. Y posible 40 latigazos menos uno. Y de ahí para adelante, ¿sí? Él tenía las marcas de Isaías 53. No dice, nadie me puede juzgar o rebatir, molestar, así lo dice claramente, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, los clavos de la esposa del Cordero. Entonces él estaba convencido en quién había creído. Entonces, y su fe lo llevó a arraigarse para ser justo, ¿sí? La fe viene la justicia viene por la fe. Pero también Dios puso un límite en su vida, que fue un aguijón. Y que eso, dice, no, pues es que para que no me ensoberbezca, no me enorgullezca y no transgreda los límites que ha puesto en mi vida Jesucristo. Amén. Entonces, ese es un apóstol. Un apóstol es un enviado de Dios. Ahora, nuestro apóstol Raúl González, ¿verdad? Así estableció la casa, en principios del reino, en principios de la palabra. Miren, de él hemos recibido, Xochitl y yo, desde que estamos en esa casa, que fuimos llamados por una visión. Yo tuve una visión en sueño, y ahí Dios habló a mi vida de una casa de madera. Y ya me señaló qué casa era, y era la casa apostólica que presidía el apóstol Raúl desde entonces, ¿sí? Entonces, hubo testimonio, hermanos, porque cuando nos casó, ¿verdad? Hubo una visión, un sueño, y hubo testimonio que Dios, que era por mandato de Dios. Hubo visiones apostólicas de algunas hermanas. Y él dio testimonio dio testimonio de nuestro ministerio. Entonces, es así como Pablo estableció iglesias, como el apóstol Raúl. Estableció esta iglesia y las otras iglesias que él ha establecido, bajo principios del reino, bajo principios de la palabra, ¿sí? Y eso es lo que hemos aprendido. No nos hemos salido, ¿verdad?, de ese diseño. El diseño que a Moisés le dio en el monte. Dice, yo te voy a decir el diseño de la casa, del tabernáculo. Y le dio específicamente cómo lo debería construir. Metales, ¿verdad?, telas, ¿verdad?, pieles, cortinas, colores, ¿verdad? Moisés recibió todo ese diseño y lo hizo conforme a esa ordenanza, medidas y todo. Miren, las medidas del tabernáculo son proféticas. Las medidas, los colores son símbolos bien representativos. Ya no les puedo decir más porque ustedes han estudiado, ¿verdad? Ustedes han estudiado el tabernáculo, ¿sí? Entonces, ya después esa casa, como dijimos anteriormente, pasó, ¿verdad?, primero en altares, luego en el tabernáculo, y luego se estableció, la primera casa la estableció David, pero con el diseño
y con Salomón, pero con la visión que Dios le dio a David, ¿sí? Y ya saben por qué no le dijo a él que construyera. Pero tu hijo la va a construir. Yo tengo quien levante esa casa. Y también él siguió el diseño, ¿verdad? Y bueno, a ver, hermanos, no se ha predicado mucho sobre el tabernáculo de David, que ya esa fue un edificio, ya no fue tabernáculo, ya fue un edificio, y ahí construyó, ¿verdad?, con lujo de detalle esa casa, de oro, de piedras preciosas, y bueno, todo lo que sabemos, ¿sí? Pero no se perdió el diseño. Por ejemplo, aunque por ejemplo, en el tabernáculo era una lámpara, aquí son 10 lámparas la que él hizo. Ahora ya no es un lavacro, ahora son 5 y 5, 10, 11. 5 y 5, 10, 11. 11 fuentes. Entonces, nunca se perdió. El símbolo, el número es diferente, pero el símbolo, el diseño no se perdió. Y no, esta iglesia no se ha perdido, ¿sí? Estamos en una estructura de gobierno, ¿sí? Son principios eternos de la palabra. Entonces, yo creo que esa línea la tenemos bien clara de nuestro apóstol, ¿sí? Hemos caminado en esa línea y le hemos dicho, mira, cuando nos salgamos, mejor siéntanos, pásanos el escáner, ¿no? Y así, hermanos, definitivamente. Y así hemos caminado con él. Cualquier variación que ha habido en la doctrina, ¿verdad?, se le hemos consultado a él. Nunca vamos a hacer cosas fuera de ese diseño, y menos sin la autorización, ¿verdad?, del apóstol. Porque él trazó, Dios le dio el diseño de esta casa y de las que ha establecido. Entonces estamos nosotros bajo ese principio. Hay un principio de reino. Ahora, dentro de ese principio de reino, hay una ética sacerdotal, ¿verdad? Ahora, ¿qué es ética? La ética es cómo conducir, las normas para conducirnos de conducta en la casa de Dios. El cómo conducirnos. No es nada más agárrate y ya no. Hay un principio de reino. Miren, la ética de Dios es diferente a la ética del hombre. La ética del hombre toca nada más la moral, que es bueno, sí, pero les falta la parte espiritual, que esa pues solo el Espíritu Santo se la dio al apóstol. Entonces, bajo esos principios estamos nosotros establecidos, estamos arraigados, no nos moveremos donde estemos de esos principios, de predicar el reino, de anunciar el reino de Dios en la tierra, pero bajo esos lineamientos, ¿sí? Entonces, así caminaron los apóstoles, los 12, y él los estableció así, y él estableció a Pablo así. Pero Pablo, desde el vientre de su madre, él se le reveló Jesucristo. Ahora dice, ¿cómo se le reveló? Y estaba en el judaísmo. Él tuvo que pasar por el judaísmo para que lo supiera y lo entendiera. Aunque acérrimo, enemigo de los cristianos, después pagó, ¿verdad? Pagó el precio de lo que él les hizo a los cristianos. Por los judíos, porque se lo traían a espada, ¿sí? Entonces, él supo del otro lado que era padecer por Cristo. Entonces, él da testimonio y dice, pues soportó todo por amor a Cristo, el vituperio y todo eso. De los judíos y todo en prisiones, en naufragios, ¿verdad? De 40 golpes menos 1, 39. Él padeció el vituperio de Cristo con marcas del vituperio. Entonces, si algo tenemos nosotros es las marcas de la esposa del Cordero.
el apóstol ha insistido mucho en las marcas de la esposa del Cordero, hasta que lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto, a la esposa del Cordero, ¿sí? Entonces, estamos sobre ese lineamiento, estamos en un orden de gobierno, en un orden ministerial. Entonces, no, vaya que no nos podemos salir de ese porque ya hay un carril, hay límites, parámetros sobre los cuales nosotros caminamos. Entonces, este es un principio para nuestra vida. Ahora, dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. No porque sigamos a Pablo, no porque sigamos al apóstol Raúl, no. Vamos a seguir los principios para dar cumplimiento a la palabra, porque la palabra es de Dios y da esa autoridad delegada en los apóstoles, ¿sí? Entonces, pues él tiene una grande responsabilidad, ¿sí? con nosotros por su posición, por su posición ministerial, ¿verdad? Entonces nosotros todo el respeto y toda la honra para él. Amén. Entonces lo tengo que externar, hermanos, porque vamos a honrarlos, pero más que andar de adulación, vamos a honrarlo con caminar en los principios que él ha dejado, ¿sí? Entonces, porque dice, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿sí? Dice, obediencia quiero, mas no el sacrificio. Obediencia. Él ve nuestra obediencia más que lo que hablemos y adulemos, ¿sí? Entonces vamos a irnos sobre eso. No está mal que le declaremos al apóstol todo eso, ¿no? Pero ese no es el propósito. El propósito es que lo honremos con nuestra obediencia. Honrándolo a él, honramos a Dios, porque es nuestra autoridad inmediata. Entonces vamos a partir de esos principios que dejó establecido en las 13 cartas, las 3 iglesias que él estableció, que él fundó en esos principios y en esa autoridad que Dios tenía, ¿sí? Él predicó, hermanas, a los gentiles. Pablo predicó a los judíos, aunque también Jesucristo predicó algo a los judíos, pero su ministerio casi fue en Galilea. Por eso le dicen el Galileo, ¿verdad? Jesús de Nazaret, y así tuvo en su cruz, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, ¿verdad? Entonces, él tuvo las dos nacionalidades, ¿sí? Y él pudo bien hablar de todo el misticismo que él recibió, así fue formado. Dice, yo soy celoso del ministerio, nada más que a su manera, ¿no? Pues, a ver, hermanos, cuando iba a Damasco, iba a cortar cabezas, por decirlo así. Entonces, Dios lo tuvo que detener en ese camino a Damasco y dice, ¿a dónde vas? ¿Verdad? No has dado cosas contra el aguijón. Y lo tuvo que, pues, allí, que hablar a su corazón, que quebrantarlo, y él como quedó ciego, con escamas en sus ojos, hasta que Ananías oró por él, le participó el Espíritu Santo y fue bautizado, ¿verdad? Pero él quedó ciego y ya lo llevó a la ciudad Ananías. Ananías es un siervo de Dios, y ya le indicó en qué casa, a la derecha, la calle de la derecha, y allí él fue ministrado, ¿sí? Ahora, él ya tenía un llamado, hermanos, desde el vientre de su madre, pero tuvo que pasar un proceso, y es todo su ministerio de Hechos, ¿no? Hechos de los apóstoles. Entonces, léanse Hechos completos, ¿sí? Y el libro de Romanos para ver el ministerio apostólico y el ministerio de Pablo. Ahora, cuando estuvo en Roma prisionero, él escribió 3 o 4 epístolas, ¿verdad? Pero él más que preso, él estaba preso en la carne, pero libre en el espíritu. Ahí sí nadie lo pudo parar, ¿sí?
Entonces, ahora, sí estuvo físicamente preso, pero también espiritualmente. Dice, yo preso en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él da testimonio de las prisiones, pero de las prisiones de Jesucristo. Antes éramos esclavos del enemigo, ahora somos esclavos de Dios, somos servidores. Entonces, estamos para servir, ¿no? ¿Verdad? Dice que Él vino no para ser apóstol, ni para, no, Él vino para, no para ser servido, sino para servir. Ese es lo que caracterizó a su ministerio. Él se dio, Él formó a los apóstoles, les participó de la naturaleza de Cristo y así los paternizó, ¿verdad? Y los llevó a desarrollarse como ministerio. Ya después ellos fueron apóstoles. Ya el llamado ya lo tenían, solo que tenían que pasar un proceso y tenían que ser confirmados como ministerio, ¿verdad? El ministerio de Efesios 4:11, ¿sí? Entonces, así nosotros hemos sido formados, ¿sí? Nosotros estamos en el proceso. Pablo ya ha hecho un apóstol, no que ya lo haya alcanzado todo, sino prosigo al blanco de mi soberana vocación, que es Cristo Jesús. Amén. Solo me resta predicar a Cristo y a este crucificado. Él centró todo en la doctrina de Cristo, en el propósito, ¿verdad?, de Cristo, ¿verdad? No se perdió nunca en andar hablando otras cosas, ¿no? Sino que Él sabía a dónde. Dice, hermanos, yo no tiro balazos como al aire, por decirlo así. No me doy golpes como al aire. No, Él tenía una meta donde golpearse. Entonces, Él tenía claro el propósito, ¿sí?, de Jesucristo en su vida. Y sabía a dónde iba. Al último de su vida, yo creo ya anciano, he acabado la carrera. Gloria a Dios. He guardado la fe y solo me espera la corona de vida. Él sabía que él esperaba y sabía que él había sido, había luchado una batalla de la fe, ¿sí?, y peleó la buena batalla, legítima, ¿verdad? No hizo nada para él. Entonces nosotros, hermanos, vamos a ser fieles. Vamos a pelear la batalla de Él, no en la palabra de nosotros ni de nuestro ministerio. Entonces, esa es la ética ministerial. Cómo conducirse en el reino de los cielos. Aleluya. En conducta, ¿sí?, con normas que tiene la ética y son normas de Dios, que son diferentes a las normas del hombre. Allá sí es buena la moral. A ver, la moral de Dios no es igual a la moral del hombre, ¿no? Lo que tengan de 10, lo que tenemos de 10 en la moral del hombre, para ellos, él es ser. Dice, nuestras justicias son como trapo de inmundicia, nuestras justicias. Entonces, vamos a caminar en la justicia de Dios. Amén. No en nuestras justicias, ¿verdad? No en nuestra crítica. No somos nadie para criticar y juzgar y sentar en la silla eléctrica a X ministerio. No, hermanos. Eso lo hace Dios solamente. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón del hombre. ¿Con qué actitud lo hago? ¿Sí? La actitud, el motivo. ¿Qué me motiva a hacer esto? Si es el servicio a Dios o es el servicio al hombre y al ministerio, no, hermanos. Luego nos estorba el ministerio para poder ser siervos. Nosotros somos siervos. Somos el cuerpo de Cristo. Somos hijos de la casa y no adoptivos. Hijos del Dios Altísimo. Entonces tenemos la naturaleza de Dios. Tenemos su autoridad. Miren, hermanos, es fácil, ¿verdad? Dice, al que cree no a un ministerio, todo le es posible, ¿verdad? Echarán fuera demonios, levantarán muertos, sanidades y milagros. Es una evidencia del reino.
no únicamente lo tienen los ministerios, sino el cuerpo de Cristo. Gracias. Ahorita en este tiempo, hermanos, está hablando al cuerpo de Cristo. Gracias. Ya no son los hombres del gran Dios, ahora son, Es el Dios. ellos son, Es el Dios. ¿el qué? Es el Dios de los. Ahora es el Dios, somos, rendimos al Dios Todopoderoso y nosotros somos únicamente servidores, Amén. ¿verdad? Estamos al servicio del ministerio, al servicio de Dios. Entonces, Él ve la actitud. Gracias. Miren, nosotros juzgamos al hombre por su apariencia, por cómo se conduce y no, pues que yo creo que él anda mal y todo. No, hermano. Él no ve eso. Él ve el corazón del hombre, actitudes. Entonces, Él no mira lo que nosotros miramos. Entonces, ¿cuál es la petición que hacemos? Señor, enséñame a mirar como tú miras. Como tú miras, enséñame a mirar con tu corazón. Y vamos a ver que vamos a verlo con los ojos de Dios. Esta situación que está pasando, que ha traído muchas consecuencias en la gente y en la iglesia, no es la excepción, de desánimo, de declarar palabras de derrota, ¿sí? Hermanos, si damos declaración, eso es lo que va a pasar con nosotros. No tengo, se va a acabar el dinero, se van a acabar las empresas. Yo manejo empresas, ¿sí? Llevo empresas para revisar. Y no, yo estoy ahí por un llamado. Esa empresa, el apóstol lo sabe, esa se la consagramos a Dios. No es de nosotros, es mía. No, es de Dios. Entonces todo lo que hagamos ahí es establecer en la gente el reino de Dios. Es pregonar su reino. En un reino de paz y de justicia. Entonces, ahorita la gente está apanicada. El miedo, ya hablaremos del miedo, ¿sí? La angustia, el temor, la incertidumbre, la confusión. Entonces todo eso se está viviendo, incluyendo la iglesia, ¿sí? Muchos han desistido en el camino, muchos se han quedado, ¿sí? Y hablamos de ministerios, ¿sí? No únicamente del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero está escrito, hermanos, nada nuevo. Muchos se enfriarán, ¿sí? Y estaban ardiendo como los apóstoles en el camino a Maús. Se decían, ¿no ardían nuestros corazones? Y luego se ardían. Decía mi papá, llamaradas de petate. No, hermanos, no, tenemos la luz de Cristo, la antorcha. Somos antorchas del Rey. Pase lo que pase, estemos como estemos, así se mueva la tierra, estamos parados en la roca inconmovible de los siglos. Entonces, esa es nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Esa es nuestra fe. La fe es determinante, hermanos, para caminar. Le dice un apóstol a Jesucristo, solo te pido que nuestra fe no falte, ¿verdad? Pedro le faltó su fe y al agua se hundió. Que no falte tu fe. Hemos rogado a Dios porque la fe tuya no falte. Amén. Para que te mantengas en la línea, ¿sí? Para que puedas agradar el corazón de Dios. Porque, a ver, hermanos, vamos un poquito en esta introducción a hablar de la fe, ¿sí? Hebreos 11, todo ahí dice de la fe, qué es la fe y todo, ¿sí? Pero cuando perdemos piso es que perdemos la fe, ¿sí? Hacemos cosas raras. Ahora, hay fe de Dios y fe del hombre. A ver, ¿cuál es la fe del hombre, hermano? Está basada la del hombre en su experiencia y en la ciencia. En esos dos principios está basada. Y eso les da autoridad. Por ejemplo, un plomero llega a nuestra casa, maestro, pues usted es el que manda. Porque él tiene la autoridad en lo que está haciendo en un oficio. Por ejemplo, muchos años volamos en avión y teníamos la confianza que el piloto nos iba a llevar a puerto seguro.
Y llegábamos, ¿no? Pero otros no llegan, hermanos. Porque, a ver, la fe del hombre depende de las circunstancias. La fe de Dios no depende de nada. Es absoluta. Eso que quede claro. Para poder caminar, no por este tiempo, hermanos. Siempre hemos caminado así. Porque ahorita sí sale dice la gente que donde se nombra más a Dios es en los hospitales y en las iglesias. Pues sí, pero él dice, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te revelaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces, los secretos escondidos. Solo al que tiene fe se los va a dar, ¿sí? Al que no tiene fe, pues por más que le esté pidiendo a Dios, pues no. Pero si clamamos a Él, clamarse es postrarse, es humillarse, y Él va a hablar. Él por su investidura no puede negar su palabra, porque Él lo prometió. Y Él no es hombre para que mienta, ¿verdad? No es hombre para que mienta, ni que se arrepienta, ¿no? Él lo que dice es un principio, ¿sí? Un principio. Y los apóstoles, Abraham, Moisés y todos los 12, las 12 tribus, los 12 ministerios, caminaron en ese orden, ¿sí? Y sus vidas, bueno, se tuvieron que enderezar. Ya vemos cada uno cómo andaba, ¿no? Pues mal, pero Dios enderezó porque tenía un propósito con ellos. Dije, el Señor cómo escogió, por ejemplo, a Rubén, ya no se diga mal. Pues así, Él usa de lo vil y menospreciado, de lo que no nos imaginamos, del que menos, no el del que más, ¿sí? El que está callado, de intercesión, un ministerio secreto, a ese lo usa, porque está clamando y está humillado. Miren, hermanos, es que todos queremos estar en el culto. No, hermano. Tanto si barremos los baños de la iglesia, como servimos, ese es un ministerio. Y ese es el más importante, el ministerio de servicio. Si no tenemos esa idea clara del ministerio de servicio, pues no vamos a poder servir. O servimos a nuestra manera, o nos servimos del ministerio. Entonces, que eso que quede bien claro. Nuestra posición en el reino, sobre todo actualmente. ¿Cómo vamos a ver todo esto si no tenemos los ojos de Dios? No, Él tiene que darnos el corrillo. Él cómo ve esto, no le digo a Xochitl, ¿cómo lo ve? Él lo ve diferente. Él ya nos ve en las bodas del Cordero. Y nosotros andamos, bueno, me quedaré, no me quedaré. Bueno, Dios estará con nosotros. Hay muchos cuestionamientos, hermanos, que la gente se hace, el pueblo de Dios se hace. Los otros tienen razón porque no conocen a Dios. Pero nosotros que conocemos a Dios, hacemos esos cuestionamientos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, hermanos, pues no, hay que leer la palabra. Y ahí es por qué de todas las cosas. Entonces, vamos a ver, no mires tu problema, mira la grandeza de Dios. Amén. ¿Verdad? Bueno, ¿qué es más grande? ¿La grandeza de Dios? ¿Verdad? O ver con los ojos del hombre. Puro desastre, hermano. No, acá le digo a Xochitl, no, si nos ponemos a ver, no vamos a entrar a la noche. Hay muchas cosas que se están moviendo. Pero Dios tiene un propósito, ¿no? ¿Sí? Nada está fuera de su gobierno. Nada, dice que no hay un camino de nosotros que se mueva sin su voluntad. Miren, si estamos en la voluntad de Dios, en el centro de su voluntad perfecta, vamos a caminar de otra manera. Es un tiempo que pues estábamos en 4 paredes en la iglesia, sentaditos, puro recibir, hermanos, puro recibir. Qué bonita estuvo la prédica del apóstol, no, qué bonita. Pues sí, a la semana pregúntenles qué predicó, qué palabra hubo. No, hermanos, pues ya no me acuerdo. A la semana, porque nosotros llevamos grupos de enseñanzas. Entonces,
La otra, hermano, con lo que nos hemos encontrado, ya de grupos avanzados, que no conocen la palabra, ¿verdad? Erráis porque ignoráis la palabra y el poder de Dios. Ahí está. Pues no, la clave siempre está en el principio, ¿sí? Lo que trae unión a la iglesia, sí es el amor, pero es la palabra, ¿sí? Dice, ¿cómo pueden caminar dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo? El que ya lo sabemos, el cómo. Digo a Xochitl, cuando hay discrepancia, porque ella vino de una extracción profesional y yo de otra. Y ella tiene razón y yo tengo razón porque son diferentes ojos de acuerdo a nuestra formación académica. Pero cuando llegamos a la palabra, se acabó la discusión. Ya el Espíritu Santo pata, ¿verdad? Ella conoce la palabra y yo la conozco, y ahí no puede haber discusión. Ahí no me puede decir que no, ni yo a ella ni ella a mí. Y se acabó la discusión. Entonces, sí hemos tenido todas las experiencias fuertes de recién casados y en el camino, ¿sí? Y la duda y todo lo que ustedes conocen, ¿sí? Pero ahora sí, nos estamos inventando, estamos en un proceso de cimentación. No que ya lo haya alcanzado todo, sino seguimos. Y Dios sigue tratando con nosotros. Le digo a Xochitl, mira, todo esto en las manos, Él sigue tratando. Déjate tratar, te va a doler, pero te va a ubicar. Porque de que te tiene que es como un diamante, hermanos. Un diamante, Él tomó a los apóstoles como un diamante bruto. Pero bruto, ¿sí? Y los tuvo que pulir. Desde su lenguaje, como pescadores. Yo he estado con ellos porque yo andaba ahí, ¿sí? Y conozco cómo piensan porque yo me sentaba con ellos. Porque yo aquí en todos los puertos. Y me senté con ellos y supe su pensar y cómo vivían. Ellos vivían al día y sin Dios, sin esperanza en el mundo. No, a la deriva, unos barcos a la deriva. Ganaban mucho dinero, el dinero que recibían, lo gastaban en el vino y en mujeres. Y otro día sabían que iban a ganar y otra vez. Y así vivían, sin esperanza en el mundo. ¿Sí? Pues así vivían algunos de los apóstoles que eran pescadores. El mar de Galilea nos da testimonio de cómo vivían. Entonces, cada pulida, entre más facetas tenga el diamante y hay que pulirlo, va a tener más valor. El brillo que al pulirlo brilla, ¿sí? Eso es lo que los conocedores dicen, eso es lo que le da un valor al diamante. De acuerdo a todo eso, tiene un valor. Y por eso hay diamantes de diferente precio, de diferente valor. Entonces nosotros somos piedras vivas que tenemos que ser pulidas. Pero déjate pulir, hermano. Porque si no te dejas y crees que tú lo puedes todo porque lees la Biblia, porque vas a la iglesia, no. Necesitas pasar por un proceso de Dios. Como el crisol dice que prueba la plata. El crisol es fuego. Necesitamos ser pasados por fuego. Si queremos cumplir la obediencia, el propósito de Dios. Entonces, sobre esos principios vamos a ver, ahora sí vamos a empezar con Pablo el apóstol. Él fue llamado por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Miren, 1 Corintios 11:23, donde él hace memoria de la muerte de Cristo, ¿sí? Dice, yo no lo recibí, dice, porque yo lo recibí del Señor. Cuando dice yo lo recibí, es revelación. Él lo recibió por revelación, desde el vientre de su madre, ¿sí? Entonces, si nosotros no entendemos la redención, vamos a ir por el principio, ¿no? Avanzamos, pero mejor vamos a hacer un alto en el camino, digo a Xochitl. No, es detener. Y si hay necesidad de estar en la banca también se juega, ¿verdad? También hay disciplina en la banca.
No, apenas nos dicen, oiga, pues no, se van de la iglesia, hermanos. No. Decían hermanos, no, ¿dónde está el amor? Sí, pues el amor también es disciplinas, es corrección, es exhortación. Entonces, vamos a tener bien claro eso, ¿no? ¿Sí? Y este es parte del mensaje de Pablo. Pablo era testigo y testimonio de Cristo, de su redención. Él tenía bien consabido por revelación cómo había Dios lo había de redimir. ¿Qué hizo Jesucristo para redimirnos? Miren, en Juan 3:16 murió por todos. ¿Sí? Ahora, pero el Evangelio no es para todos, solo al que cree, al que tiene fe. Entonces nosotros así fuimos formados, ¿verdad? Pero tiene que haber una revelación de la redención de Jesucristo en nosotros. Juan 3:16 habla que es para todos, pero Él personaliza por todos y por cada uno de nosotros. Él murió tantas veces como humanidad redimió, como humanidad redime y como la que va a redimir, ¿sí? Entonces, su redención es eterna para el pasado, para el presente y para el futuro. Él vaya que es eterna la redención. Aleluya. Él, bueno, como Isaías 53, ¿cómo vio 600 años antes? ¿Cómo vio el sacrificio de Dios? Porque ya estaba en la eternidad y Dios se lo reveló. Damas bajó del cielo, le bajaron del cielo la revelación. Pero Dios, ¿cómo sabe cómo murió Jesucristo? Si Él no vio, pero creyó y lo dejó asentado en un libro. ¿Sí? Entonces, Isaías, entonces al apóstol pues, le fue revelado eso. ¿Sí? Un testimonio de su padecimiento, de su redención en la cruz del Calvario. Su padecimiento, todo lo que sufrió por nosotros. Ahora sufre a tu hermano. Sufre a tu hermano, ya no se diga a tu familia, súfrela. No la critiques, súfrela. Porque le digo a Xochitl, es que ellos no conocen a Dios y queremos que actúen como nosotros. No. Ahora, la obra no es del hombre, la obra es del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra de redención. Amén. Es tiempo del Espíritu Santo. Va a hablar el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Antes habló por los profetas y por los apóstoles. Ahora va a hablar, ¿verdad? Directamente al cuerpo. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar en nuestros tiempos, eso sí, apercibidos de qué se mueve en el mundo espiritual. ¿Sí? Y hay que tener discernimiento, ¿verdad? Discernimiento para saber dónde golpear. ¿Sí? Porque luego tiramos trancazos como por el aire. ¿Sí? Tiramos al aire, pues no sabemos ni dónde pegar. ¿Sí? No, es que ya oré, hermano, y ya reprendí, ¿sí? ¿Qué espíritu se mueve? ¿Qué espíritu, yo diría más bien, se está moviendo en este tiempo? ¿Verdad? Y si conocemos el espíritu que Dios nos muestre, sobre ese vamos a golpear. ¿Sí? No todo viene de Satanás. A ver, hermano. Dios usa a Satanás. ¿Sí? Miren, decía cómo el exilio, cómo fueron exiliados. Exilio es que los tenían ahora sí, que desterrados. Digo, ¿cómo? Eso no fue de Satanás, fue de Dios. Dios permitió que Nabucodonosor, que Babilonia estuviera bajo su yugo. ¿Sí? Él lo permitió, 70 años. Y ya ellos, ¿verdad? Cuando salieron de la cautividad, ¿sí? Habla el canto, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, ¿no? Nuestra boca se llena de risa y de alabanza, porque ya entendieron el proceso. Otros que no entendieron el proceso, pues ahí se quedaron, que son los judíos, parte de los judíos
que se fueron a Babilonia. Pero ese es el mensaje, hermanos. Todo es importante. El libro de Romanos sí es importante porque y es un poquito el más extenso, ¿sí? Pero Pablo con sus 13 cartas llenó un buen porcentaje del Nuevo Testamento, ¿sí? Dios le dio ese privilegio. Ahora, la gracia, la justicia, la fe, Él enmarca mucho en esos puntos. En su justicia, en la fe, ¿verdad? El establecimiento del reino, que lo dejó bien claro en los apóstoles. Miren, nuestro único propósito del ministerio es reconciliar al cielo con la tierra. Y es lo que hacemos, ¿eh? Es lo que hacemos. Establecer su reino de paz y justicia en la tierra. Nosotros somos la justicia de Dios en la tierra. Porque Él nos hizo justos. Y por gracia, dice, soy salvo. Y nos dio, pues no las herramientas, nos dio nos dio su naturaleza, nos dio de su naturaleza. Toda su naturaleza y todos sus atributos. Aparte del Espíritu Santo, que tenemos los dones. ¿Sí? Que a él le dice Timoteo los mejores dones. Entonces, hermanos, tenemos sobre qué caminar, sobre las obras que Él ya hizo para nosotros. Amén. Pero nosotros hacemos obras de nosotros para caminar en Él. No, hermano. Vamos a caminar sobre las obras que Él dejó, la huella que Él dejó, amén, sobre su camino que Él dejó. Amén. Entonces, ese es el mensaje, hermanos, aunque no empecemos todavía con la vida de Pablo. Pero miren, para que tengan un antecedente, léanse todo Romanos y Hechos, pero vamos a versar sobre Romanos capítulo 3 y capítulo 1, ¿sí? Ahí vamos a ver parte del ministerio de Pablo, pero más que nada su mensaje, lo que estableció, ¿verdad? Lo que estableció en las iglesias, ¿sí? Él, cada libro, ¿verdad? Es una iglesia que Él estableció, ¿sí? Dios le permitió, pues, esa bendición, porque ningún otro apóstol, bueno, cada apóstol, cada ministerio de los evangelios tuvo su propósito. ¿Por qué? Pero Juan fue sui generis en la identidad de Dios, ¿verdad? El verbo, solo él habla del verbo. Ningún otro libro de la Biblia ni el apóstol habla del verbo, sino Juan, el Evangelio de Juan y los 3 libros de Juan, primera, segunda, tercera, de Juan. Hablan de eso. Apocalipsis, quien habla es Juan, el de la revelación en la isla de Patmos, que fue por allá en Turquía, en Asia Menor. Entonces, él sí tuvo esa revelación, ¿sí? Entonces, hermanos, léanse, ¿sí? Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿sí? Erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, fortalécete en la fe de Dios, en el amor de Dios. Ya ven que el amor no es el glamour, no, el glamour también tiene su proceso, ¿sí? Obediencia y no sacrificio. Obediencia y no sacrificio, ¿sí? Andarse dando golpes de pecho y todo, no, hermanos, no. Con la Biblia debajo del brazo, para que vean que somos cristianos. No, mejor participen a la gente, participen de la salvación de Dios, ¿sí? Sí, porque lo otro no es ningún testimonio traer una Biblia. Ahora es un lujo, es un intelectual y se distingue porque lee la Biblia. Antes no, hermanos. Éramos muy drasticados, Xochitl y yo, porque vivimos en esa época. Éramos señalados en la escuela. Éramos avergonzados, ¿verdad? No nos querían porque pensaban que era una secta. Miren, nosotros ya vivimos todo el proceso de las iglesias, pues los que le llaman conservadoras.
Pero ahí está, la fidelidad de ellos, ahí está. Allá hay hermanos salvos. Amén. Yo tengo a mis padres y todos fueron bautistas, aunque bautistas ellos caminaron, ¿verdad?, en la voluntad de Dios. Amén. Y sí tuvieron todos sus temores, pero ellos, el testimonio a nuestra vida, a mis hermanos, fue ese, ¿verdad? Tuvimos un ejemplo de la palabra. Todo fuimos. Yo les he dicho, yo nací, pues Ochi casi conoció el Evangelio muy temprano, ¿no? Pero yo nací el Evangelio, aunque el Evangelio no había nacido a nosotros. No por mis padres, porque tuve ejemplo cristiano, de cristianos, padre cristiano y madre cristiana. Y festejamos sus 50 años dentro de la misma iglesia. Entonces, hay testimonio de esas iglesias, ¿no? Conocemos a pastores que han hablado, ya escrito libros que hemos colaborado, que hablan del Espíritu Santo. Dice, a Dios no conocí, porque pues no, sabemos que pues no se nombra el Espíritu Santo. No hay esa revelación todavía. Pero son hermanos. Amén. Pero hay orden, hay disciplina. ¿Verdad? Y ahí están, hermanos, permaneciendo en todo este caminar. ¿Verdad? Entonces nosotros sabemos de la bautista, de la metodista, de las asambleas de Dios, de la pentecostal. Ellos nos mostraron su amor, hermano. Digo a Xochitl, no, mira, eso me conmueve. Viene el sentimiento, ¿no? Le digo, mira, no es por mi papá ni por mi hermano que fallecieron en el seno de la iglesia. No, es por el amor que esta gente nos tuvo. Nos construyó casa, nos acogió, a sabiendas de que éramos bautistas. Pues no, aplaudían, danzaban. Cuando caía el Espíritu Santo, nos quedamos nosotros, pues sin danzar, sin aplaudir. No, pues nunca nos dijeron, porque ellos sabían nuestra posición doctrinal, sino que nos acogieron así, hermanos. Su amor cubrió toda esa situación en ellos. Y nos acogieron con buenos ojos. ¿Sí? A mi papá pues lo querían mucho, a nosotros y todo. Y siempre fuimos bien recibidos. Pero si de alguna iglesia hemos recibido amor, testimonio de amor, gente que se quitó su saco para nosotros darnos comida. El pastor subió, andaba en el techo poniendo láminas y no estaba construyendo casa. No, él era carpintero. Él subió, hermanos, y no mandó albañiles ni nada o carpintero. Él se subió a pegar las láminas en la casa que nos dieron. Entonces hay testimonio, hermanos, ¿verdad? Entonces, a ver, hermanos, casi con esto terminamos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos hijos, tenemos herencia, ¿sí? Que se quede eso grabado para caminar como hijos. Te vas a sentir diferente. No estás solo. Eres hijo y tienes al Espíritu Santo. Tienes las herramientas. Si todo esto se está moviendo y se va a mover más, no, hermanos. Si nos movemos por lo que vimos, a ver, hermano, no vivas por lo que ves, vive por lo que cree tu corazón. Amén. No vivas. Si vives por lo que ves, no, hermano, es un desastre. No, vive por la fe. Amén. El justo, dice, vivirá por la fe. Amén. Vive por fe y para fe. Amén. Entonces, ese es el mensaje que Dios nos da en esta mañana. ¿Sí? Vivir por fe. Amén. Justificados por fe. Amén. Así Abraham fue llamado y no sabía a dónde ir, pero él le creyó a Dios y fue justificado por la fe. Y ahora pues es un tipo del padre de la fe, aunque la fe es de Dios. Pero él dio bendiciones a todos que nos incorporó a nosotros por la fe. Amén. Él caminó en fe. Amén. Él caminó en todo eso. No sabía a dónde iba, no razonó. La fe no tiene razonamiento.
solo tiene la voluntad de Dios. ¿No? Y él caminó sobre la voluntad de Dios. Y todo lo que andaba tras él. Hermanos, no había ley. Todavía Moisés tardaron algunos años. No. Dios habló a su vida, ¿no? Y tuvo la redención. Entonces, él, hermanos, salió de Ur, de los caldeos. Una idolatría que era Babilonia en plenito. Ahí está cerca Susa, donde estuvo Esther. ¿Sí? Entonces, plena Babilonia. La pura raíz de la idolatría. Entonces, deja a tu tierra y tu parentela, porque está contaminada. Déjalo, para que no te contamines. Él obedeció, y pues mire toda la fe, todos los frutos y el testimonio de fe que él tuvo. Entonces, solo oramos porque tu fe no falte, hermanos. Vamos a orar, ¿sí?, por el mensaje. Dice que su palabra no volverá en vacía, sin antes cumplir el propósito de redención para lo cual él la envió. No volverá. Tarde que temprano, yo era el hijo de la lágrima. Yo no aceptaba el evangelio. Yo era un hijo rebelde. Pero alguien oró y lloró por mí, ¿verdad? Y este es el resultado de una intercesión. Yo soy el resultado de una intercesión. Xochitl fue de otra manera, pero ella desde chica, desde jovencita, recibió a Cristo. Entonces antes pues andaba en caminos. Aunque yo grande, aunque ella desde el principio, yo me asocio. Dios te guardó, porque es muy doloroso andar en el mundo. Sí, te subes a un ladrillo y te mareas, pero es muy doloroso, las consecuencias son muy dolorosas. Entonces, es para evitar que nuestros hijos padezcan. ¿Qué caso tiene? Ya nosotros lo vivimos. Ya ellos que caminen con los principios de Dios. Amén. Que no sufran. Amén. No tienen por qué sufrir. Somos hijos de Dios. ¿Sí? Amén. Vamos a orar, Xochitl va a orar para despedir esta palabra, ¿no? Y reciban, hermanos. Pero dice que conozcamos. El apóstol Raúl dice: si no conocemos, no puede haber revelación. No puede haber. No, si no es por hoy, pues dice, hermano, la palabra. No. Que conozcas. Conocer es profundizar. Tiene más fondo la palabra conocer, ¿verdad? Dice que Adán conoció a su mujer. Es una intimidad con Dios. Tenemos que oír su corazón. ¿Cómo late? ¿Sí? ¿Cómo pide? Dice que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Necesitamos. ¿Cómo pides a Dios? ¿Qué sentir hubo en Él? Que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Que se quede esa palabra establecida en su corazón, hermano. ¿Sí? De que no veas lo grande de tu problema, sino ve la grandeza de Dios. Ve la grandeza de Dios y tu problema se va a minimizar, porque Él es más grande que tu problema. ¿Sí? Amén, hermanos. Pues que se quede esta palabra y va a orar mi esposa para despedirnos. ¿Sí? Hermanos, esta es la primera introducción al apóstol Pablo, al ministerio de él. Él, pues, su testimonio va a ver a dónde nos va a llevar. De veras ha sido su testimonio un ejemplo para muchos. Las iglesias lo fundó, cómo las fundó, a dónde lo llevó Dios. Déjate llevar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Oramos eso. Bendito seas, Padre Celestial, por tu palabra hermosa, Señor. Cuánta nos has hecho recordar, porque muchas ya la hemos escuchado, Padre. Pero es palabra viva y eficaz, Señor, y que encienda en nuestros corazones, Señor, el celo por ti, por obedecerla, por seguirla. Aumentanos la fe, Padre Celestial, en estos momentos, Señor, en los que estamos, Señor, y que fijemos nuestra mirada en ti, para que, Señor, podamos seguir adelante en victoria. Y Padre, danos un nuevo amor por tu
palabra. Haznos, Señor, tener un compromiso especial contigo para tener tiempos en tu presencia, Señor, escuchando tu voz. En el nombre de Jesús. Y también oramos en esta hora, Señor, por toda la palabra que hemos escuchado, que hemos cantado, que conocemos, que hemos memorizado, Padre, para que se active en nuestras vidas. Señor, en estos tiempos necesitamos tu palabra que es viva y eficaz, Señor, y que obre en nuestras vidas con poder. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque tú quieres hacer maravillas con nosotros en nuestras vidas para tu honra y tu gloria. Señor, que esta semana todos tengamos estas experiencias especiales contigo, Señor. Y que, Padre Celestial, tu palabra, Señor, siga siendo para nosotros más dulce que la miel. Nos conforte, nos consuele, nos fortalezca, nos ministre, nos bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra expuesta hoy, Señor, y que no vuelva vacía, Señor. Que nosotros veamos, Señor, que lleva mucho fruto para tu honra y tu gloria. Bendito seas en el nombre que es sobre todo nombre, de Jesucristo, la palabra viva y eterna. Amén. Amén, hermanos. Pues nos vemos, no nos despedimos, nos vemos de aquí a 8 días, ¿sí? Para continuar. Acuérdense que esta es una escuela, ¿verdad? Gradual, de enseñanza gradual. Amén. Y vamos a ir creciendo de acuerdo a esa palabra, ¿sí? Vengan a los primeros que nos ministres a nosotros para empezar. Amén. Todo esto nos habló Dios a nuestro corazón. Amén. Pero los primeros, cuando alguien predica, primero lo ministra a él con Amén. esa palabra. Amén. Entonces, Aleluya. váyanse, vamos con esa convicción, ¿sí? Y aquí estamos para servirles, ¿sí? Amén. Bendiciones. Amén. Shalom. Shalom. Amén.